Para hacer esta manga usé este hilo, es cristal nacarado y el gancho 2.25. Este hilo lo tengo en mi tienda en línea, ahí abajo en la información del video les dejo el enlace de la tienda para que vean la variedad de colores que tengo en diferentes clases de hilo y en este también. Este está en la categoría de cristal con brillo. Hola, aquí estoy como siempre para saludarlos. Espero que estén bien. Tengo ahora este bolero que ya lo tejí anteriormente con manga corta y ahora me lo están pidiendo cómo tejerlo con manga larga, cómo hacer el bolero en cualquier medida, colocarle la manga larga si gusta. Espero que le ayude con este tutorial paso a paso para tejerlo. Voy a empezar con 48 cadenas porque tenemos 6 motivos en total, 3 y 3 en cada lado. Me hacen mucho la pregunta de cómo tejerlo en una talla más grande y es muy sencillo. Con un hilo más grueso van a ser los mismos motivos, pero van a quedar en un espacio más grande de cadena. Es solamente escoger el grosor del hilo para que esté el tejido más grande. Cada motivo son 8 cadenas. Le aumenta 8 cadenas o 16 cadenas según sea la medida. Y sí les recomiendo que se tomen un poco de tiempo para que vean paso a paso todo y tengan la respuesta en el tutorial. Tengo las 48 cadenas. Se revisa la cadena que esté a un solo lado y deslizo en la primera cadena. Esto lo vamos a tejer en forma circular al lado derecho todas las vueltas. Se tejen 3 cadenas. En el siguiente espacio, un punto alto, un punto alto, lo dejo sin cerrar, paso un espacio, lo cierro en un solo punto, 2 puntos altos, uno en cada espacio, aquí son 6 puntos altos y a la mitad tenemos una cadena sin tejer en la parte de abajo, una cadena, en el siguiente punto un punto alto, una cadena, en el siguiente espacio 3 puntos altos en cada punto, ahí tengo 2, el siguiente sin cerrar, paso un espacio, el punto alto, lo cierro en un solo punto y se termina el grupo de 6 con 2 puntos altos, uno en cada espacio, el grupo de 6 y se vuelve a repetir desde este espacio de cadena, el punto alto, una cadena y en el siguiente se empieza a tejer el grupo de 6 pasando una cadena y 2 puntos altos en un solo punto se cierra. Este es un motivo completo de este punto alto con una cadena y los 6 puntos altos. Así se van a tejer 4 más.
Voy a terminar la primera vuelta. Tengo los 2 puntos altos en un solo punto, los siguientes 2 puntos altos, una cadena, y en el siguiente espacio, que es el último espacio de cadena, una cadena, y se desliza en la tercera cadena, y ahí está cerrada la primera vuelta. Aquí está un motivo, 2, 3, 4, 5 y 6. Se empieza la segunda vuelta deslizando un punto, 3 cadenas, un punto alto pasando un espacio, dos puntos altos en el espacio de cadena, se pasa un punto, una cadena y el punto alto por la parte de arriba, una cadena en el espacio de cadena, dos puntos altos, se pasa un punto, el punto alto sin cerrar, se pasa un espacio, el punto alto se cierra en un solo punto y en el espacio de cadena se tejen los dos puntos altos, una cadena y el punto alto por la parte de arriba, una cadena, los dos puntos altos en el espacio de cadena, aquí después del punto alto por la parte de arriba tenemos una cadena y una cadena y siguen los 6 puntos altos en el mismo espacio como la primera vuelta, y así se va a continuar repitiendo los motivos en esta misma forma en la vuelta 2. Se termina la vuelta 2, 2 puntos en el espacio de cadena, una cadena, el punto alto, una cadena, 2 puntos altos en el espacio de cadena y deslizo arriba de los 2 puntos para tener la disminución de un solo punto. Ahí está terminada la vuelta 2. Tenemos 2 y 2 y los 2 puntos de disminución. Se empieza la vuelta 3. Deslizo un punto, 3 cadenas, paso un espacio, los 2 puntos altos, aquí ya saben cómo seguir tejiendo igual que las vueltas anteriores. Lo único que les voy a indicar cómo terminar la vuelta 3. Voy a terminar la vuelta 3. Los últimos 2 puntos altos se pasa un espacio, el punto alto sin cerrar lo cierro en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta 3. Para empezar la 4, aquí tenemos los 2 puntos de disminución. Se empieza en el siguiente punto, así como la vuelta 3. Estas 3 cadenas es donde se va a terminar con el punto alto sin cerrar en la vuelta 4. Así se van a ir repitiendo las vueltas como la vuelta 3.
según la manga que vaya a tejer. Esta es la vuelta 3, es la vuelta regular que se debe de estar tejiendo. De las vueltas de repetición solamente se tejen 4 vueltas y se empieza a aumentar en la manga del bolero. Esto es solamente una muestra que lo hice con otro hilo para darles la forma de empezar la manga. Hasta la vuelta 4 se repitió. La vuelta 3 empiezo la vuelta 5 aumentando solamente de este punto a este punto alto en este espacio para ir ampliando un poco en cada vuelta la manga. Deslizo un espacio, 3 cadenas, un punto alto en el siguiente espacio, 2 puntos altos en el espacio de cadena, una cadena y por arriba del punto alto, el punto alto. De este espacio en adelante va a ser en forma regular, así como la vuelta 3 hasta este punto en la vuelta 5. La vuelta 5 llego al espacio con una cadena, los 2 puntos altos, después de los 2 puntos altos, un punto alto, el punto alto sin cerrar, paso este espacio y en la tercera cadena deslizo. Ahí está la vuelta 5. Se va a repetir la vuelta 5 deslizando un punto, 3 cadenas, un punto alto, ahí están 2 puntos altos, son estos 2 que tenemos aquí en este espacio. Este punto se pasa sin tejer. Esto es para tener solamente 4 puntos altos como la vuelta anterior. Es 1, 2, 3, 4 y aquí igual 4. Una cadena y por arriba del punto alto el siguiente punto. Se sigue repitiendo los espacios regulares hasta este punto, ya que en esta parte es la parte de abajo de la costura de la manga y es donde se va a hacer el aumento. Se va a terminar la vuelta 6 repitiendo la vuelta 5, una cadena, 2 puntos altos en el espacio de cadena, paso un espacio, un punto alto, el siguiente punto lo cierro en la tercera cadena y ahí está la vuelta 6. Se empieza la vuelta 7 con 3 cadenas, un punto alto, se pasa un espacio, 2 puntos altos, una cadena y el punto alto, una cadena, los siguientes espacios en forma regular,
se tejen para terminar hasta este espacio en forma regular. En la vuelta 7 se termina la vuelta 7, la cadena, los 2 puntos altos, se pasa un espacio, un punto alto, el siguiente, y en este siguiente espacio un punto alto, y se desliza en la tercera cadena. Ahí está el aumento en la vuelta 7. Recuerden que este es el único espacio que se está haciendo aumento y estos siguientes espacios son en forma regular. Aquí está la vuelta 7. Para tejer la vuelta 8, 3 cadenas, un punto alto, en el espacio de cadena, 2 puntos altos, una cadena, una cadena, y en forma regular los siguientes espacios. Hasta llegar a este punto alto. Termino la vuelta 8, una cadena, en el espacio de cadena, los 2 puntos altos, se pasa un punto y se van a tejer después de pasar el punto 1, 2, 3. Después de los 3 puntos altos, en el siguiente, por la parte de arriba, se teje el punto alto y así se está separando un motivo. Y aquí tenemos el siguiente, se va agregando un motivo, tejemos un punto alto más y deslizo en la tercera cadena. Aquí están el punto que se pasó sin tejer en los dos lados y tenemos 1 y 1 hasta llegar en el centro, que es este, los mismos puntos en cada lado. Es la vuelta 8. En la vuelta 9 se tejen 3 cadenas para el primer punto alto. En el siguiente punto, un punto alto sin cerrar, paso un punto y el siguiente y se cierra en un solo punto. Aquí tenemos un punto alto y 2 en un solo punto. Esta es la vuelta 9. En el espacio de cadena, 2 puntos altos, una cadena y el punto por la parte de arriba. Aquí tejo los 2 puntos altos. Y voy a continuar en la vuelta 9 para llegar a este punto. Cierro la vuelta 9, una cadena, los 2 puntos altos en el espacio de cadena. En el siguiente punto alto, el punto alto, paso un espacio y lo cierro con el siguiente.
2 puntos altos, por la parte de arriba el punto alto, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, este lo cuento como un solo punto y tejo un punto alto y deslizo en la tercera cadena y aquí están 1, 2, 3, 4, 5 puntos después del punto alto que se teje por la parte de arriba. Ahí está la vuelta 9 terminada. La vuelta 10, 3 cadenas, paso un punto, el punto alto lo cierro y este es un solo punto, paso un espacio, 2 puntos altos, una cadena y el punto alto. De esta parte en adelante se van a tejer en forma regular los espacios hasta estar en este punto. Se termina la vuelta 10 con una cadena, los 2 puntos altos, paso un espacio, se pasa un punto, se cierran en un solo punto, un punto alto, una cadena, el punto alto por la parte de arriba, una cadena, el punto alto y deslizo arriba de los 2 puntos. Ahí está terminada la vuelta 10. La vuelta 11 deslizo un punto, 3 cadenas, en el espacio de cadena, los 2 puntos altos, una cadena y el punto alto. Esta es la vuelta 11. Aquí vamos a seguir en forma regular. Y se va a terminar la vuelta 11 llegando hasta este punto. Termino la vuelta 11, la cadena, los 2 puntos altos, paso un espacio, un punto alto, paso un punto, el siguiente punto alto para cerrarlo en un solo punto. En este espacio de cadena se tejen 2 puntos altos, una cadena, el punto alto por la parte de arriba, una cadena, 2 puntos altos, se teje en este espacio el punto alto y se cierra en un solo punto en la tercera cadena. Y ahí está el espacio agregado a los motivos anteriores, que ahora son, voy a contar este donde está el hilo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos tenemos.
empezamos con 6 motivos y ya en esta vuelta, que es la 11, son 7 motivos. Vamos a continuar en forma regular aquí deslizando un punto. Ya todos los espacios son en forma regular y voy a tejer las 3 cadenas. Se pasa el espacio. Y ya tenemos punto por punto, se va a ir tejiendo en forma regular. Aquí le voy a mostrar. Esta es la mitad. Aquí tenemos estas vueltas del aumento de la vuelta 5 en adelante. Según la medida que esté tejiendo, se va a ir repitiendo. La vuelta 3 es la vuelta regular que se debe de estar tejiendo de las vueltas de repetición. Y les voy a mostrar dónde más vamos a empezar a aumentar. En la misma forma que hicimos aquí, lo vamos a aumentar más adelante. Tejí hasta la vuelta 17, tejiendo desde la vuelta 11, repitiendo la vuelta 3 hasta la vuelta 17. De la vuelta 18 se va a empezar a repetir de la vuelta 5 a la vuelta 10. Sería hasta la vuelta 24. Hasta aquí está tejida la vuelta 24 con el aumento y se tejieron 5 vueltas repitiendo la vuelta 3. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí la tengo marcada. Estos son los aumentos. 4 vueltas regular, 6 vueltas de aumento. Aquí son 7 en forma regular, 6 con aumento y 5 en forma regular. Total es la vuelta 29. Voy a tejer aquí ya para formar la bocamanga del chalequito. Son 3 cadenas para el primer punto alto. En este mismo punto tejo un punto alto y en cada espacio se van a tejer 2 puntos altos. Dos puntos altos en el espacio de cadena. Ahí son 2, 4, 6, 8 puntos altos. Y voy a continuar con una cadena, el punto alto, la cadena. Se va a continuar tejiendo en forma regular los siguientes espacios. Se pasa un espacio, el punto alto, lo cierro pasando un punto. Se pasa el punto siguiente y los 2 puntos altos. Esta es la forma regular de estar tejiendo cada motivo. Aquí vamos a terminar la vuelta 30 en este punto alto. La vuelta 30, una cadena. Y si es el mismo aumento que en este primer espacio, 2 puntos altos en cada punto. Tengo 4, 5, 6. En este último, 7 y 8. Cierro en la tercera cadena. Ahí está terminada la vuelta 30.
y empiezo la vuelta 31 deslizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, una cadena, en el espacio de cadena, 2 puntos altos, una cadena, el punto alto, de esta parte en adelante se termina la vuelta en forma regular. Hasta este espacio se termina la vuelta 31, el punto alto, la cadena, un punto alto en el espacio de cadena. El siguiente punto alto lo voy a tejer de 2 y 2. Paso un espacio y deslizo el punto y ahí está terminada la vuelta 31. La vuelta 32 le doy vuelta al lado revés, deslizo en los 2 primeros puntos en el espacio de cadena, en el punto alto, en el espacio de cadena, en los 2 puntos altos, en los 2 puntos altos. Aquí solamente nos queda un punto alto, una cadena medio punto y tejo un punto alto, un segundo punto alto, una cadena, el punto alto por la parte de atrás porque estamos al lado revés, una cadena, los 2 puntos altos, en forma regular vamos a continuar tejiendo en la misma forma cada motivo. Aquí está el espacio de cadena, los 2 puntos altos, una cadena y por la parte de atrás. Esto es lo único que cambia, el punto alto que va sobre cada punto alto por la parte del lado derecho, y así se va a seguir hasta llegar en este espacio, porque vamos a dejar de tejer este espacio y este, porque ya los tejimos. Aquí están los dos que ya tejimos en la vuelta anterior. Aquí está el que estamos tejiendo en la vuelta 32 y aquí la vamos a terminar en este espacio. Al lado revés, la vuelta 32. Se termina la vuelta 32, los 2 puntos altos en el espacio de cadena, una cadena por la parte de atrás, el punto alto, una cadena, 2 puntos altos. Este es el último punto alto, lo voy a tejer de 2 y 2 y paso un punto y deslizo. Aquí le muestro los motivos que se tejieron al lado revés. Ok, aquí está la mitad de 1, 1, 2, 3, 4, 5 y la mitad del siguiente. Esta es la vuelta 31, 31. Aquí está la vuelta 32 y 32.
32 y 32. Voy a continuar repitiendo la vuelta 32. En este caso va a ser al lado derecho, deslizando los 2 puntos altos, el espacio de cadena, el punto alto, el espacio de cadena, los 2 puntos altos, el siguiente punto alto, y aquí voy a empezar la vuelta 33. Al lado derecho se van a tejer los mismos puntos, empezando con los 2 puntos altos, la cadena y el punto alto por la parte de arriba. Ya todo lo demás ya saben cómo se va a tejer. Y este mismo espacio que dejamos aquí en la vuelta 33, que es igual, 2 puntos altos antes de la cadena, se empieza la vuelta, igual aquí, 2 puntos altos antes de la cadena, se empieza la vuelta y se termina en este espacio de cadena y se desliza en este segundo punto alto, la vuelta 33. Aquí se le está dando la forma. Esto ya no va aumentando, solamente vamos aumentando hacia el hombro arriba, donde va a empezar la costura hacia abajo del brazo. Se termina la vuelta 33, una cadena, los últimos 2 puntos altos, aquí está 1, 2 y deslizo, pasando un espacio. Y aquí corto el hilo. Voy a colocar la manga en esta forma. En esta parte, en cada espacio, son las cantidades de vueltas que se estuvieron tejiendo junto con los aumentos. Y esto lo dejamos para la parte de atrás. Ahí lo tengo. Ya teniendo aquí la mitad, en esta forma se va a colocar. Esta es la mitad. Aquí tenemos también el mismo punto alto. Lo voy a poner en este lado, la marquita. En este lado. El punto alto y el punto alto de este lado de la marca. Aquí tengo la mitad de la parte de abajo. 2 puntos y 2 puntos altos. Los separo. Y aquí está también la mitad. No tienen que contar los puntos. Ahí está la mitad. Ya si tiene todo marcado, aquí también podemos hacerlo, porque debe de estar el punto alto con el punto alto, las dos piezas, para que queden en la misma forma. Aquí igual. Esto solamente para que no tenga movimiento cuando se esté uniendo cada lado. Ahí lo tenemos. Y se va a colocar la manga al lado derecho adentro de la pieza del chaleco y vamos a tener la pieza principal al lado revés. Y aquí no tenemos los mismos puntos que en esta parte, pero se van a ir distribuyendo más o menos calculando los espacios, que no nos quede más tejido en un lado que otro. Aquí empiezo a coser y les muestro cómo se va a ver la manga al final. Casi en la mayoría de mis videos tengo cómo unir las piezas con aguja. Aquí está la manga, aquí está unida a los dos lados y así como se hizo esta manga, se hace la siguiente manga para tener este bolero
con manga larga. Ahí lo tiene. Espero que le haya gustado. Gracias por haber estado aquí en mi video. Recuerden que aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.